Hola, ¿cómo están? Bueno, ya es de noche, yo estoy con un frío terrible, pero frecuentemente me gusta más trabajar de noche. Yo soy de esas personas que está más activa de noche. Así que bueno, con frío y todo, allá vamos. Vamos a terminar con la descripción de los músculos del antebrazo, con la especie que nos queda todavía por describir, que son los caninos. Vamos a ver las principales diferencias que tiene con el equino y con el bovino que ya estudiamos. Y bueno, allá vamos. Bueno, vamos a hacer la comparación con el equino, como hicimos cuando estudiamos el bovino, porque es la primera especie que estudiamos y es en la que nos aprendimos la secuencia en la que aparecen estos músculos en las preparaciones. En el caso de la celda craniolateral, es decir, de la celda extensora, no tenemos grandes diferencias en cuanto a la secuencia de los músculos más largos con respecto a lo que vimos en el caballo. Recordemos en el equino, la secuencia incluye primero al extensor carporradial, después al extensor digital común, después más finito el extensor digital lateral y por el último el extensor carpo-ulnar con el extensor oblicuo del carpo, en principio oculto por los vientres de todos los músculos que mencionamos antes, y haciéndose superficial cuando su tendón pasa por encima del tendón del extensor carporradial para ir a insertarse al metacarpo. En el caso de los caninos, la secuencia va a ser similar, ¿sí? No, en primera instancia no parece haber grandes diferencias, ¿sí? El más craneal de todos los músculos es el extensor carporradial. La diferencia que va a tener acá el extensor carporradial es que tiene una división incompleta hacia su inserción que hace que tenga dos tendones, ¿sí? Un tendón que se llama extensor carporradial corto y otro que se llama extensor carporradial largo, ¿sí? El largo va a ir al segundo metacarpiano y el corto al tercer metacarpiano. En los felinos, esta división no afecta solamente a los tendones, sino que directamente el músculo tiene dos vientres, ¿sí? Pero acá lo observamos como si fuera un músculo único y observamos esas eh, dos inserciones ya desde el carpo hacia distal, digamos. Lateralmente a él, el extensor digital lateral, como siempre, el extensor digital común, como siempre, después el extensor digital lateral, más delgadito por lo común, y por último el extensor carpo-ulnar, ¿sí? Extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo-ulnar. Como siempre, asomando en distal, porque está cubierto por los vientres de los precedentes, sobre la cara craneal del radio, tenemos el tendón de este músculo que habíamos llamado en las especies grandes extensor oblicuo del carpo, pero acá en el canino, como se va a insertar en el primer metacarpiano y cuando se contrae separa el primer dedo de los restantes, podríamos decir que lo abduce, ¿sí? Abduce, a este músculo se lo llama abductor largo del primer dedo. ¿Sí? Cambia el nombre. El músculo es el mismo, pero como ahora tiene una función específica para un dedo que está desarrollado y que no habíamos visto desarrollado en ninguna de las especies precedentes, por eso el cambio de nombre. ¿Sí? Entonces ya no extensor oblicuo del carpo en el canino, sino abductor largo del primer dedo. La secuencia, como ven, entonces es bastante similar, aunque las inserciones hacia distal van a variar un poco, sobre todo en el caso del extensor digital común y del extensor digital lateral, las vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, acá tenemos un esquema bastante realista del antebrazo y al lado directamente un preparador real. Vamos a repasar lo que vimos recién, el extensor carporradial, que lo vemos inicialmente como si fuera un músculo único, aunque después hacia su inserción se va a dividir en una rama corta y una rama larga. Al lado el extensor digital común, después el extensor digital lateral y por último el extensor carpo-ulnar. Y asomando sobre el tendón del extensor carporradial, el abductor largo del primer dedo. Si nos vamos al preparador real, el más craneal del grupo, acá señalado con el número 1, es el extensor carporradial, hacia el lateral el extensor digital común, más lateralmente y más finito, el extensor siempre es más finito en todas las especies, el extensor digital lateral, y por último el extensor carpo-ulnar, ¿sí? Que va a terminar en el hueso accesorio del carpo como en todas las especies.
Nos restaría por ver para todos estos músculos, y en especial para el extensor digital común y el extensor digital lateral, cómo se comportan sus tendones en la mano. En este esquema tenemos representados a unos cuantos músculos, o los tendones, mejor dicho, de unos cuantos músculos de la mano. Este que aparece señalado con el número 2 de disposición oblicua, ¿sí? Y que está pasando por encima de este otro, que termina ahí en el primer metacarpiano, es el abductor largo del primer dedo, ¿sí? El que está pasando le está pasando por encima al tendón del extensor carporadial, del cual acá vemos solamente la inserción corta, ¿sí? El extensor carporadial corto, que es el que se inserta, como dijimos, en el tercer metacarpiano. La inserción más larga o el tendón más largo acá no está representado y es el que llega al segundo metacarpiano, ¿sí? Después, señalado con el número 5, vemos el extensor digital común. Fíjense que llega hasta la tercera falange de todos los dedos funcionales. Llamamos dedos funcionales a los que apoyan en el suelo, concretamente a todos menos el primero, que está fuera del plano de apoyo, es decir, va a llegar hasta las terceras falanges de los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y más lateralmente a él, acá de color negro, señalado con el número 6, el extensor digital lateral, que solamente va a enviar tendones a los dedos funcionales más laterales, que son el 3, el 4 y el 5. Aparece además en este esquema dos tendones, el que está señalado con el número 3 y el que está señalado con el número 4, que corresponden a un músculo que no tiene equivalente entre las especies que estudiamos antes, que en realidad son dos músculos, son el extensor del dedo 1 y el extensor del dedo 2, que normalmente están fusionados, salvo cuando se acercan a su inserción en el dedo correspondiente. Este músculo viene profundamente por la cara craneal del antebrazo y se origina en realidad en la ulna, y ya les digo, son dos extensores propios para los dedos 1 y 2, que hasta ahora no habíamos visto nunca, porque tampoco habíamos visto nunca un animal que tuviera estos dos dedos desarrollados, ¿sí? Bien, vuelvo un segundo atrás. Recordemos que en el canino las caras dorsales de las articulaciones metacarpofalangianas tienen un sesamoideo dorsal, que normalmente es cartilaginoso. Ese sesamoideo dorsal justamente está para el deslizamiento del tendón del extensor digital común. ¿Sí? Perdón, acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Eh, Esto no tiene equivalente tampoco en otras especies, porque no habíamos visto hasta ahora ninguna que tuviera sesamoideos dorsales. Esto lo han estudiado ya cuando estudiaban la osteología de la mano, pero lo recuerdo acá porque ya pasó un tiempo. Bien, cuando pasamos a la celda caudomedial, la celda de los flexores, acá sí vamos a encontrar diferencias apreciables, sobre todo en el orden en el que van a aparecer los músculos en el preparado. Acá tenemos el borde medial, subcutáneo del radio. Como siempre, el primer músculo que va a aparecer es el flexor carporradial. Acá no tenemos diferencia. Y si esto fuera como en las demás especies, el que esperamos encontrar inmediatamente hacia caudal sería el extensor carpoulnar. Pero no es lo que va a pasar en los caninos. En los caninos aparece este músculo bien grande y bien superficial a este nivel, inmediatamente por caudal del flexor carporradial, que es el flexor digital superficial. Fíjense que su tendón después se continúa hacia los dedos, ¿sí? Flexor digital superficial. Y recién por caudal del flexor digital superficial va a aparecer el flexor carpounar. Es decir, que vamos a tener interpuesto este músculo, el flexor digital superficial, que no está ubicado más profundamente como en otras especies, interponiéndose en la secuencia esta que habíamos aprendido desde el principio. Sí, acá tenemos el preparado real, ahí tenemos el borde medial del radio subcutáneo, el que está señalado con el número 2 es el flexor carporradial, el que está señalado con el número 5 es el flexor digital superficial. ¿Sí? Este que está señalado con el número 1, que viene del epicóndilo del húmero hacia la cara craneal del radio, lo vamos a ver después, más adelante, cuando hablemos de los músculos pronadores y supinadores. ¿Sí? Flexor carporadial, flexor digital superficial. Entonces, si lo viéramos bien por caudal, el preparado, perdón,
Ahora sí, si lo viéramos bien por caudal el preparado, acá tenemos en el esquema la cara caudal del codo, ahí tenemos la tuberosidad del olecranon, ¿sí? Entonces ahí este, finito y al costado tenemos el flexor carporradial, ¿sí? Este grandote que les decía que aparece después, que es el flexor digital superficial. Fíjense cómo después su tendón se divide para ir a los distintos dedos y recién después va a aparecer el flexor carpo-ulnar dirigiéndose hacia el hueso accesorio del carpo junto con el extensor carpo-ulnar. Recuerden que los dos confluyen, esto es igual en todas las especies, sobre el hueso accesorio del carpo. Más profundamente, ahí en concreto, donde estoy señalando con la flecha, vemos al flexor digital profundo. Si vamos al preparado real, con el número 3 está señalado el flexor digital superficial, ¿sí? Con el número 2, el flexor carpo-ulnar, y acá de costadito, ahí, el extensor carpo-ulnar, ambos confluyendo, como les decía, sobre el hueso accesorio del carpo. Este que estamos viendo en profundidad acá, que está señalado con el número 1, es una de las cabezas, la más voluminosa, la cabeza humeral del flexor digital profundo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la forma en que se comportan los tendones. Los tendones del flexor digital superficial están reflejados y los que vemos todavía sobre el preparado acá son los tendones del flexor digital profundo. Fíjense que el tendón, cuando se acerca a los dedos, en el caso del flexor digital superficial, se va a dividir en tantos tendones como dedos funcionales, es decir, para los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Mientras que el flexor profundo le va a enviar divisiones de su tendón tanto al dedo 1 como al 2, como al 3, como al 4, como al 5, es decir, a todos, ¿sí? El flexor superficial solamente a los que apoyan y el flexor profundo a todos. Las inserciones no son distintas de lo que vimos en otras especies. Sobre la cara palmar del nudo se siguen formando mánicas flexoras como en todas las especies. Y los juegos de sesamoideos que hay en la cara palmar son idénticos a los de las demás especies, es decir, dos proximales en la articulación metacarpofalangiana y uno distal que en el caso del canino, que afecta a la articulación interfalángica distal, es cartilaginoso, ¿sí? No es un hueso como en las especies grandes, es decir, en el bovino y en el equino, ¿sí? Bueno, este es un panorama de lo que serían los flexores y los extensores del carpo y de los dedos en el caso del canino. Tengan en cuenta que hay un montón, hay una multitud de músculos que son propios de la mano del canino y de los carnívoros y en general de cualquier animal que tenga 5 dedos desarrollados que no les estamos mencionando, ¿sí? Como los músculos interóseos que rellenan los espacios que hay entre los metacarpianos, son estos que están acá pintados de color oscuro, ¿sí? Y se ven por la cara palmar. Sí vimos un músculo interóseo en el caso del equino, que es totalmente fibroso, y en el caso de los bovinos también es fibroso, porque están adaptados para otro tipo de locomoción. Y aparte no hay tantos desarrollados porque hay 2 dedos en el bovino y uno solo en el equino. También están los músculos, aparte de los interóseos, los músculos lumbricales, los músculos interflexores y un montón de músculos que afectan a dedos particulares, ¿sí? Es decir, que son flexores o extensores. Bueno, los extensores nombramos al del dedo 1 y al del dedo 2, pero también hay flexores y extensores que afectan a dedos específicos. Todos esos músculos que los van a encontrar mencionados en las descripciones en los libros, en los apuntes, no los estoy mencionando porque son realmente, digamos, le agregan mucha complicación a todo esto y realmente no tiene demasiada utilidad práctica reconocerlos, ¿sí? Bien, nos falta ver un grupo de músculos que hasta ahora no estudiamos, porque en las especies grandes estos movimientos no se producen, que son los músculos pronadores y supinadores. Antes de eso, de algo me iba a olvidar, les quiero comentar que en el caso del canal del carpo de los caninos, solamente va a transitar por el canal del carpo el tendón del flexor digital profundo, ¿sí? Acompañado por una arteria y por un nervio y rodeado por una vaina sinovial. El tendón del flexor digital superficial, junto con todas las otras estructuras que corren por la cara palmar del carpo, lo van a hacer en el espesor del retináculo flexor, ¿sí? Esta es una diferencia también apreciable que tiene el canino con otras especies. En el equino, recuerdan, todo
el flexor digital superficial y el profundo iban por dentro del canal del carpo. En los bovinos, el flexor digital profundo y solamente el vientre profundo del flexor digital superficial, porque el vientre superficial quedaba en el espesor del retináculo, y en el caso del canino directamente todo el tendón del flexor digital superficial queda excluido del canal del carpo y pasa por el espesor del retináculo flexor. Ahora sí, perdón que me había olvidado de esto, les voy a hablar de un grupo de músculos que solamente están desarrollados en los carnívoros y que justamente tienen que ver con que los carnívoros, recuerden, tienen sus articulaciones radioulnar proximal y radioulnar distal, que son funcionalmente trocoides, es decir, son capaces de rotar, el antebrazo tiene la capacidad de rotar y por añadidura arrastran su movimiento a la mano. Estos músculos se llaman como los movimientos de rotación de la mano, que son pronación y supinación. Recuerden siempre que supinar es poner la palma hacia arriba y pronar es el movimiento contrario, ¿sí? El nombre de supinar viene de un verbo latino, supinare, que quiere decir mendigar, por eso la palma hacia arriba, si esto les ayuda a recordar cuál movimiento es cuál. Bueno, estos músculos son 4 y 2 de ellos van a estar ubicados en la celda craniolateral, es decir, con los extensores del carpo y de los dedos, y 2 de ellos van a estar ubicados en la celda caudomedial, es decir, con los flexores del carpo y de los dedos. Es importante recordar en qué celda están, no solamente porque esto nos permite ubicarlos en el preparado, sino también porque comparten inervación con los restantes músculos de su celda, como vamos a ver después cuando estudiemos la neurología del miembro torácico. ¿Sí? En la celda craneolateral entonces tenemos dos músculos que son supinadores, que se llaman músculo brachiorradial, un músculo que es inconstante, lo van a ver solamente en 1 de cada 3 caninos, o sea que lo más común en un preparado es no encontrarlo. De todas maneras es un músculo muy finito, bastante insignificante, y un músculo mucho más importante, que es el músculo supinador, que sí, se llama así de simple como su función. En la celda caudomedial tenemos dos pronadores, uno se llama pronador redondo y el otro se llama pronador cuadrado. Vamos a ver cómo se disponen. Bueno, acá para ubicarnos estamos viendo la cara craneal de un codo, ¿sí? Esto es el codo, este es el ángulo de flexión del codo, ¿sí? Para que se ubiquen, este que está señalado con el número 9 es el extensor carporradial, y esta cintita que estamos viendo, ¿sí? Con el número 6, ese es el músculo brachiorradial, el primero de los supinadores, que como les decía es bastante inconstante, que viene desde el epicóndilo lateral del húmero y cruza oblicuamente la cara craneal del radio para terminar insertándose sobre el borde medial del radio. Como este músculo viene desde el lateral, lo pueden pensar desde el lateral del codo, lo pueden pensar en su propio antebrazo, hacia medial del antebrazo, cuando se contrae lleva la palma hacia arriba. Recuerden que los movimientos de supinación y de pronación de la mano no son tan pronunciados en el perro y en el gato como son en nosotros, por ejemplo, ¿sí? En el perro es un ángulo de giro nada más que se produce, en el gato es un poco mayor, piensen en un gatito jugando con una pelota o con algo que le tiramos para jugar, los movimientos que hace con la mano, o en un perro cuando agarra un hueso entre las dos manos para comerlo, ¿sí? Ese es el mayor grado de supinación que van a poder ver en los animales que estudiamos nosotros. Bueno, entonces el músculo brachiorradial, que la mayoría de las veces no lo vamos a encontrar. El otro, que se llamaba supinador, acá lo tenemos en profundidad, acá hemos eliminado todos los músculos de la celda craneolateral para poder ver bien en profundidad al supinador, que va desde el epicóndilo lateral del húmero a la cara craneomedial del radio, ¿sí? Músculo supinador. Del lado opuesto, un poco más profundo y un poco más distal en su inserción, su opuesto directo, es este músculo que va desde el epicóndilo medial del húmero a la superficie craneal y lateral del radio, que es el músculo pronador redondo, ¿sí? Estos músculos normalmente se pueden llegar a ver sin necesidad de correr a los extensores y a los flexores, pero normalmente tenemos que correrlos en un preparado para poder verlos o hacer un preparado como este que están viendo en el esquema, que es un preparado profundo. Y por último, de vuelta en la celda de los flexores, acá señalado con el número 4, el pronador cuadrado. El pronador cuadrado es un músculo que ocupa todo el espacio interóseo del antebrazo. Recuerden que en el animal vivo hay una membrana interósea del antebrazo que está cerrando desde el punto de vista artrológico ese espacio que queda
desde el punto de vista óseo, y este músculo va a correr por encima de esa membrana, uniendo el radio con la ulna. ¿Sí? Es un músculo de forma rectangular que se dirige a lo largo de todo el espacio interóseo del antebrazo, acá está señalado con el número 4. ¿Sí? Entonces, braquiorradial y supinador en la celda craneolateral y pronador redondo y pronador cuadrado en la celda caudomedial. Bueno, con esto terminamos lo que es la descripción de los músculos del antebrazo en las tres principales especies, en el equino, en el bovino y en el canino. Recuerden que todo lo que vimos para el bovino lo podemos extrapolar al ovino sin mucho cambio. Con respecto al canino y el felino hay cambios más importantes, pero también es bastante equivalente lo que vimos en una especie con respecto a lo que pasa en la otra. Bueno, nos restaría todavía ver la estructura detallada del dedo de los equinos con respecto a las vainas tendinosas y las vainas sinoviales que hay en esta región. Nosotros vimos cómo se comportan los tendones, dónde se insertan los tendones en el equino, pero para terminar de describir la estructura muscular de la mano todavía nos falta hablar de esto, que lo vamos a hacer en otra clase. Así que por ahora me despido y estudien y quédense en casa.